Esta semana fue una semana muy activa, como todas. Comenzó con el recibimiento en Palacio de la expedición Ruta Quetzal, un acto muy bonito. Todos los mejores estudiantes de 30 y pico países se van, escogen un país en el mundo y hacen toda una expedición. En el caso colombiano, la primera vez que lo hacen en Colombia, hicieron la expedición de José Celestino Mutis, siguiendo la misma trayectoria, y lo bonito de eso fue que muchos de los estudiantes, al término de la ruta Quetzal, y cuando fueron a España, porque la ruta realmente terminó en España, en Cádiz, dijeron que la experiencia en Colombia había sido realmente fascinante, que qué país tan bello, que qué país tan acogedor, qué país tan lleno de potencialidades. Eso dicho por los mejores estudiantes del mundo, después de estar aquí varias semanas, pues es algo bien lindo y bien interesante. Ese mismo día, el lunes, se hizo una subasta en el Ministerio de las TICs, una subasta que va a tener una repercusión muy importante en el bienestar de los colombianos, pero sobre todo de los más pobres. A través de un sistema de subasta se logró comprar más de 320.000 computadores que van a beneficiar a millones de niños, porque hoy estábamos precisamente, y por eso se retrasó el inicio de este acuerdo para la prosperidad, estábamos entregando las primeras casas de la serie de casas que vamos a entregar de aquí en adelante para los damnificados de la ola invernal. Unas casas muy bien construidas. Ustedes no se imaginan la felicidad de los beneficiarios. Ahí tuvimos el testimonio de una de esas familias, cómo su vida les cambia 180 grados, pero lo importante es que esas casas van a tener conexión a Internet, y esa conexión a Internet va a estar subsidiada. Y no solamente va a estar subsidiada, sino que se le va a dar un subsidio para que los niños puedan adquirir computadores como los que nosotros estamos comprando. Con ese subsidio podrán entonces tener acceso a toda la información y a todas las facilidades que ofrece Internet, de la misma forma como lo tienen los niños o las niñas de los estratos más altos. Ese es un factor de justicia social que equilibra el inicio de esa carrera por el éxito de nuestros niños y nuestras niñas. Esa subasta significa además algo muy importante. Colombia está ofreciendo computadores a un precio más bajo que cualquier otro país de América Latina, y me acaba de decir el ministro que también, por la información que acaba de publicar después de esta licitación, también por debajo de los Estados Unidos. O sea que todo esto que estamos haciendo, de bajar los aranceles, de quitarles el IVA, para que los más necesitados tengan acceso a la tecnología, está dando resultados. Y está dando resultados, y aparte de eso vamos a subsidiar para que los más necesitados tengan la posibilidad de comprar un computador de la misma especificación, con el mismo potencial, la misma estructura, los mismos servicios que los computadores más sofisticados. Eso va a tener un efecto muy importante en eso que estamos empeñados, que es la movilidad social, y sobre todo de sacar a los más pobres de los pobres, de la pobreza extrema, y de sacar a los pobres de la pobreza.
porque esto es un factor muy importante de movilidad. Además, esa licitación tiene otro componente bien interesante. Ahí participaron todas las firmas más grandes del mundo. Los 320.000 se adjudicaron en 3 lotes. 2 de los 3 lotes eran firmas colombianas que compitieron en franca lid y le ganaron a los grandes del mundo. El único grande del mundo que participó y ganó fue Hewlett Packard, que ganó uno de los lotes, pero los otros 2 lotes fueron firmas colombianas, lo cual dice muchísimo de nuestro potencial sobre el tema que vamos a hablar de hoy, de poder competir y poder generar cada vez más empleo y más desarrollo gracias a los tratados de libre comercio. Esta semana sancionamos la ley contra la violencia intrafamiliar, una ley muy importante que hace que la violencia intrafamiliar sea más fácil de castigar. Ya la denuncia la puede hacer cualquier persona, no es querellable y hay que combatir con todo lo que está a nuestro alcance la violencia en los hogares, la violencia intrafamiliar, porque ahí es donde se gestan el otro tipo de violencias. Si en el hogar no hay paz, si en el hogar hay violencia, el día de mañana esos niños que crecieron en ese ambiente van a ser unos ciudadanos violentos, que no escuchan, que no cuentan hasta 10 antes de responder, que de pronto sacan un cuchillo, un arma a responder, es con violencia. Por eso esa ley es tan importante y esperamos que tenga los frutos que se desean. Hicimos un Consejo de Ministros en Toribío, Cauca. Fue un Consejo de Ministros que estamos haciendo en diferentes zonas del país. Teníamos previsto ir al Cauca de todas formas, pero aprovechamos por la situación que allá se estaba viviendo. Fuimos a Toribío con todos los ministros y anunciamos una serie de medidas para el Cauca, una serie de medidas que se venían estudiando hacía varias semanas, varios meses. Anunciamos una serie de medidas para Toribío, pero también fuimos muy claros en decirle a los colombianos, a todos los colombianos, dentro de los cuales se encuentran las comunidades indígenas, por supuesto, pero anunciarle a todos los colombianos que no hay la más mínima posibilidad que este presidente de la República ordene el despeje de 1 centímetro de nuestro territorio, que la fuerza pública tiene la obligación, y yo como comandante supremo de esa fuerza pública también tengo la obligación de proteger cada centímetro de nuestro territorio. Por eso nunca voy a ordenar ningún despeje de ninguna zona, de ninguna región del país. Y les dije, cualquier situación que quieran hablar, que quieran discutir, el gobierno está listo a discutirla. El diálogo es algo que yo fomento como proceso para solucionar los problemas. E hice el contraste porque al día siguiente de Toribío fuimos a inaugurar una población Wiwa, de la comunidad Wiwa. Allá con todos los indígenas de la Sierra Nevada, hemos mantenido un diálogo permanente. Gracias a ese diálogo permanente y a la colaboración de los indígenas con la fuerza pública, es que esta zona del Caribe no tiene guerrilla, no tiene terroristas, o si los tiene muy pocos. La zona de la Sierra Nevada, que estaba invadida, hoy, si quedan algunos, están muy escondidos. ¿Cuántos quedan, general? En la Sierra Nevada no hay ni uno.
Yo me acuerdo cuando yo llegué al Ministerio de Defensa, de las primeras cosas que hice fue ir a la sierra. Subimos a la sierra y los mamos me dijeron que tenían una serie de quejas frente a las fuerzas militares. Los escuché y me di cuenta de algo que en forma increíble no había sucedido antes. Lo que yo escuchaba era un lenguaje totalmente distinto y era ignorancia de nosotros frente a lo que los mamos y los indígenas consideran importante y viceversa. ¿Y qué hice? Le dije al entonces general Peña, que estaba allá, a partir de este momento ni un soldado, ni un policía que suba a la sierra puede subir si no se ha aprendido, y elaboramos un manual para enseñar a los soldados, por ejemplo, lo que significan ciertas cosas para los indígenas como objetos sagrados. Ellos se quejaban de que destruían sus objetos sagrados, pero los soldados no sabían que esos eran objetos sagrados. Soluciones tan fáciles como esas. Pero gracias a la colaboración de esos indígenas y a la colaboración de las comunidades indígenas en toda esta región del país, comenzamos a dar también unos golpes muy importantes en los Montes de María y dimos de baja al bandido Martín Caballero y el Frente 35 y 37 que tantos estragos hicieron en toda esta zona Caribe están liquidados. Y lo que quiero resaltar es el contraste. Unas comunidades que colaboran con las fuerzas públicas, porque ahí surgió eso gracias a un agradecimiento que dio el gobernador del Cabildo Wiwa de una ayuda que el ejército le había dado a un niño que había tenido un accidente. Eso en contraste con la confrontación de la comunidad Nasa en el Cauca, que quieren que la fuerza pública se vaya del territorio. Entonces ahí hay un contraste bien interesante y los resultados se ven a la vista. Donde hay colaboración hay paz. Donde no hay colaboración, la situación es más difícil. Creo que es algo importante de resaltar. En Toribío, pues, tuvimos ese accidente donde murieron estos dos pilotos, un oficial, un suboficial. La situación del accidente de este avión es la siguiente hasta este momento. Según me informó el general Tito Pinilla, comandante de la Fuerza Aérea. Como el país ya sabe, Medicina Legal revisó los cuerpos del oficial y el suboficial y constató que esos cuerpos no tienen ninguna herida de bala, que murieron por los golpes que recibieron, el trauma que recibieron cuando se accidentó el avión. Los técnicos que llegaron a la zona han revisado las piezas que están ahí en la zona, porque algunas se las han llevado los indígenas. Lo que han revisado, que es la mayoría del avión, no tiene impactos de bala .50, de ametralladora .50. Repito, en lo que han revisado hasta ahora, ese avión no fue impactado por ninguna ametralladora .50 y mucho menos por un misil, porque ya algunos están diciendo que es que se permitió que la guerrilla adquiriera misiles. No, ahí no hay ningún indicio de ninguna naturaleza que este avión haya sido derribado por un misil. Cuando los aviones son impactados por un misil, los aviones generalmente explotan y las piezas se esparcen por el territorio. Este avión estaba completico en el sitio donde se estrelló. O sea que cada vez esa fábula
que algunos han querido acrecentar, diciendo que fue que la guerrilla derribó ese avión, cada vez es menos cierta, cada vez sale a relucir una vez más la mentira de las FARC, que se atribuyeron el derribo de ese avión, y algunos que le hacen eco a esa mentira, aplaudiendo inclusive, cosa tan antipatriótica, como si eso hubiera sido un buen hecho. Oh, lo derribaron, mentiras del gobierno. El gobierno está diciendo mentiras porque no está reconociendo que derribamos el avión. Qué actitud tan antipatriótica la de algunos que quieren aprovechar estas circunstancias para pescar el río revuelto. Pero repito, hasta ahora toda la información indica que ni fue, y en eso hay total certeza, ni fue impactado por un misil, ni las ametralladoras .50 impactaron este avión. La investigación sigue. Generalmente las investigaciones de por qué sucedieron los accidentes se demoran mucho tiempo. Y el comandante de la Fuerza Aérea me dice, no, se va a demorar mucho tiempo para establecer exactamente qué fue lo que sucedió. Pero lo que podemos es ir descartando hipótesis, sobre todo esa que en forma malévola estaban algunos, comenzando por la guerrilla, de hacer creerle al país de que fue producto de impactos de misil o de ametralladora. Esta semana también se sancionó la ley del cine, una ley muy importante. La ley que sancionamos hace unos meses para estimular los espectáculos públicos, que permitieron que viniera Paul McCartney, que va a permitir que Madonna vaya a Medellín, además se va a doblar en Medellín. Madonna, tengo entendido que no va a dar uno, sino 2 conciertos, y que estoy seguro que aquí, si hacen uno en Barranquilla, también va a ser un éxito, o en cualquier ciudad del Caribe colombiano. A eso se le va a agregar una ley que el Congreso de la República aprobó en buena hora, y muchas gracias a los congresistas, que va a estimular muchísimo que la gente venga a rodar las películas y a filmarlas aquí. Y eso tiene un efecto en el empleo de muchísima gente, porque no solamente nuestros actores y nuestras actrices y nuestros camarógrafos, sino todo lo que hay alrededor de eso. Y el buen nombre que eso le da al país. Ustedes se imaginan a Angelina Jolie y Brad Pitt aquí caminando por Barranquilla o por Cartagena, eso inmediatamente resuena. Y no hacer lo que hacía una película donde ellos dos sí aparecen como si estuvieran en Bogotá, pero filmada en México. Ustedes se acuerdan de la película El señor y la señora Smith. Esos dos, lo único que tenía de cierto era que sí se enamoraron y se casaron estos dos, pero el resto todo era una cosa en otro sitio. Ahora esas películas se van a poder hacer en Colombia y vamos a ver muchas películas rodando en Colombia. Se posesionó la nueva ministra de Justicia, Ruth Estela Correa, y se sancionaron 2 leyes también muy importantes: el Código General del Proceso y el Estatuto de Arbitraje. 2 leyes importantísimas que le van a facilitar muchísimo la vida al ciudadano, que van a reducir los tiempos para que la justicia responda. 2 leyes que muchos han calificado como revolucionarias, en el sentido de que el impacto que va a tener en la vida común y corriente de los ciudadanos y su relación con la justicia. Nosotros no teníamos un estatuto de arbitraje, eso va a ser muy importante para el tema que hoy vamos a discutir, el TLC. No es solamente arbitraje nacional, sino arbitraje internacional, y el Código General del Proceso lo que hace es facilitar al ciudadano su acceso a la justicia en muchísimos frentes, que no los voy a enumerar ahora, pero eso fue una ley muy importante. Le entregamos la bandera de los Juegos Paralímpicos
de Londres 2012 a nuestros atletas y le entregamos al profe Montoya el carro que le habíamos prometido, un carro adecuado para sus necesidades. El profe estaba muy emocionado, el profe Montoya se merece todo, es un ejemplo de vida, un ejemplo de superación, un ejemplo de que cuando uno quiere puede realizar las cosas. Finalmente ayer promulgamos y divulgamos la otra ley que aprobó el Congreso, muy importante, todo el régimen municipal. Señores alcaldes, léanse esa ley muy bien. Primero, es una ley que les conviene a ustedes enormemente, que los empodera a ustedes enormemente, que les da instrumentos para hacer su labor mucho mejor. Es una ley que descentraliza, una ley que facilita los trámites, y les aconsejo que se la lean y se la estudien bien porque hay cosas muy, muy importantes. Yo creo que Alex Char, nuestro alto consejero para las regiones, debería hacer una labor de divulgación y de pedagogía muy interesante. Usted conoce la ley y usted sabe lo que eso significa para los alcaldes. Muchas veces los alcaldes no se enteran sino mucho más tarde de ciertas disposiciones legales o de ciertas medidas que se han tomado. Creo que hoy bien vale la pena por la importancia de esta ley y nuevamente les agradezco a los congresistas, a los senadores, a los representantes, porque esta ley realmente va a ser una ayuda muy importante para la gobernabilidad municipal. Y por eso me complació muchísimo poder promulgarla el día de ayer. Y ayer también estuvimos con la Conferencia Episcopal Colombiana, discutiendo con los señores obispos muchos de los temas de la vida nacional. La Iglesia mantiene unas antenas y una fuente de información muy importante para el gobierno, en el sentido de escuchar opiniones sobre qué funciona bien, qué funciona mal. Había una preocupación totalmente justificada, que también es preocupación nuestra, con la minería y sobre todo con la minería ilegal. Ahí estamos tomando medidas importantes que las haremos conocer fuera de las que ya se han tomado en el futuro cercano. Y quisiera hacer una aclaración, porque en algunos medios surgió la noticia de que ayer en la reunión con los obispos, el presidente de la República había dicho que estaba listo a buscar unos diálogos con la guerrilla, con el terrorismo. Y la verdad es que eso no fue así. Yo simplemente repito una vez más lo que repetí en sendas ocasiones y lo que he venido diciendo desde el 7 de agosto. Solamente cuando yo encuentre que hay condiciones necesarias y convenientes para pensar en iniciar un proceso, en ese momento le diría al país y procedería. Pero mientras tanto, la orden, como ha sido desde el 7 de agosto del 2010, a nuestras fuerzas militares, usted lo sabe muy bien, general o señores generales, ha sido, aquí la presión militar es toda. Aquí no se va a bajar la guardia un solo milímetro, y así ha sido. La semana entrante nos vamos a dedicar a contarle al país los resultados que nuestros generales del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Policía y nuestros almirantes de la Armada, y de ahí para abajo, oficiales, suboficiales, soldados, han venido logrando. En todos los indicadores hemos ido progresando. Hemos sacado de sus madrigueras por primera vez en la historia a muchos de estos bandidos. Allá en el Cauca, ¿por qué están tan desesperados?
porque lo sacamos de su madriguera, como sacamos a Alfonso Cano y lo dimos de baja, y ahí estamos perseverando, y les estamos cortando los corredores de movilidad. Ayer incautaron no sé cuántas toneladas de marihuana, estaban desesperados porque no podían sacar su cosecha de marihuana, entonces no tenían la plata, y acuden entonces al terrorismo para ver si nosotros desviamos nuestra estrategia, y se equivocan porque la estrategia está funcionando y va a perseverar, y va a continuar, y esa presión no solo va a continuar, sino que se va a acrecentar en aquellas zonas donde hemos enviado además brigadas especiales, fuerzas de tarea, y que están dando resultados. De manera que ahí nadie se equivoque. Y en ese orden de ideas, la parte de seguridad, como siempre ha sido costumbre, y con eso termino, los indicadores de la última semana, 6 de julio al 12 de julio, comparando homicidios de este año con el año pasado, menos 7% en homicidios, menos 43% en lesiones comunes. El secuestro, el año pasado habíamos tenido 9 secuestros, esta semana, el 6 de julio, 0 secuestros. Extorsión, porque ahí también ha habido una desinformación, es que los secuestros aumentaron, los secuestros no han aumentado. Y además no hay que dejarse confundir. El secuestro que más nos interesa es el secuestro extorsivo, es el que estamos combatiendo. Hay otro tipo que se llama secuestro, que es el secuestro simple, y es cuando, por ejemplo, la mamá se lleva a sus hijos sin el permiso del papá, y entonces ahí en cierta forma dicen se secuestraron a mis hijos. Ese es otro tipo de secuestro, que es el secuestro simple, en donde por supuesto que también hay que combatirlo y también es inaceptable, pero ese no es el verdadero secuestro que nos interesa tanto como el extorsivo en materia de lucha contra el crimen y el delito. El hurto de vehículos bajó el 40%. Lo único que sigue siempre arriba son esos actos terroristas, las bombas, las granadas, los tatucos, porque están en ese plan. Y va a seguir así, porque el desespero los está llevando a eso, y los está llevando a la minería ilegal, y los están llevando a más extorsión. Es producto de la perseverancia de una estrategia que está funcionando, y por eso es tan importante que no bajemos la guardia. De manera que con eso pasamos a este acuerdo para la prosperidad sobre un tema que aquí en Barranquilla y en toda la costa Caribe, pues ya se conoce muy bien, el tema de los beneficios del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que ya está en plena vigencia. Ahora lo importante es comenzar a aprovecharlo con temas concretos. Para eso el doctor Hernando José está dedicado como una hormiguita a identificar dificultades de acceso, dificultades de procedimientos, medidas sanitarias, para ir rompiendo esos cuellos de botella y que podamos nosotros realmente aprovechar al máximo ese gran mercado, el más importante del mundo, que está para nosotros libre de aranceles, para crear más empleo aquí en Colombia, para generar más prosperidad aquí en Colombia. Y de eso se trata este acuerdo para la prosperidad. Como ustedes saben, Barranquilla es una de las ciudades más beneficiadas. Lo importante es que se planee muy bien el desarrollo de todas las políticas, cómo vamos a traer cada vez más empresas aquí a Barranquilla o a todo el Caribe, porque todo el Caribe debe ser como
la ventana, Cartagena, Santa Marta, todo el Caribe debe beneficiarse y todo el Caribe debe venderse como una zona. Y estamos haciendo unas obras muy importantes. Hay una ley que yo sancioné hace unos días, una ley que permite que no solamente que Cor Magdalena, pero también otras entidades y el sector privado inviertan, por ejemplo, en el dragado del río Magdalena. Es una ley que, en cierta forma, facilita que esas asociaciones público-privadas hagan labor de inversión en infraestructura, en este caso sería para el río y para el puerto. Y eso va a beneficiar enormemente a Barranquilla. Una ley que también el Congreso de la República aprobó y que sancionamos hace unos días. De manera que yo creo que aquí no hay sino buenas noticias para Barranquilla, buenas noticias para todo el Caribe colombiano, para Cartagena, para Santa Marta, buenas noticias para el país. Y lo importante a estas alturas es hacer lo que estamos haciendo ahora, identificando caso por caso, y zona por zona, y sector por sector, para ver dónde podemos nosotros actuar con más eficacia. María Claudia Lacotir estuvo hace unos días en Nueva York, en una gran ronda. Allá estuvo también el ministro Sergio Díaz Granados. Me dicen que el interés de los inversionistas y de los comerciantes de Estados Unidos por Colombia sobrepasó cualquier expectativa. ¿Cómo podemos hacer que ese interés se traduzca en empleos en Colombia? Ese es el gran reto. ¿Cómo hacer para que ese inmenso interés se traduzca finalmente en más empleo aquí en Barranquilla, en más empleo en Cartagena, en más empleo en Bogotá, en más empleo en todo el país? Y de eso se trata, entre otras cosas, este acuerdo para la prosperidad. De manera que, de nuevo, muchas gracias, alcaldesa, por su siempre muy querida generosidad con la que ustedes nos reciben siempre en esta ciudad, y así aquí vendremos cuantas veces sea necesario para seguir impulsando juntos esa prosperidad para todos. Muchas gracias.